Iniciar con nuestro propósito de hoy. Hoy desarrollamos el noveno módulo, la novena sesión de psicomotricidad y neurociencias. Para ello me permito presentar el objetivo, nuestro propósito denominado actividades sugeridas organizadas según la secuencia metodológica planteada por el Ministerio de Educación. Entonces, muchos de nosotras como maestras del nivel de educación inicial tenemos el gran reto, la gran tarea de programar y planificar. A ello resaltamos cómo es que debemos planificar, programar estos materiales para darle aquel uso pertinente, el uso adecuado en relación a cada momento de la sesión, de acuerdo ¿a qué? A las necesidades, a las características de nuestros niños y niñas. Entonces, un gran reto en esta gran mañana es reconocer que tenemos esa labor de saber planificar nuestras sesiones de psicomotricidad, pero teniendo en cuenta qué cosa. Primero, las características y necesidades de nuestros estudiantes y ver y decir con qué materiales adecuados cuento para desarrollar mi sesión de psicomotricidad. Entonces, consideramos que en el desarrollo de las sesiones de psicomotricidad tenemos tránsitos y nosotras tenemos que garantizar que el desarrollo de esta sesión tenga que ser lo más armonioso. Para ello, hablábamos en las sesiones anteriores que tenemos que emplear técnicas de relajación. A esto debemos considerar y garantizar y emplear la relajación. ¿Para qué? Para garantizar un tránsito apropiado para pasar de un momento de la expresividad gráfico-plástica, ya que nos va a propiciar un momento de calma, un momento de tranquilidad muy importante para los niños y niñas. ¿A través de qué? De una técnica de reposo, de la técnica de la respiración, y también para que ellos vayan tomando conciencia de sí mismos en relación a la emoción vivida durante y en el momento del juego. Entonces, lo primero que me doy cuenta en esta mañana es que tengo que saber planificar en mirada y respuesta a las necesidades y características de los niños y niñas. Segundo, tengo que analizar qué cosa, con qué materiales cuento y qué materiales puedo propiciar y emplear para el desarrollo del juego motriz o para transitar a la expresión gráfico plástico, como también debo emplear esa relajación en los niños para hacerles transitar a esa actividad de expresividad gráfico-plástica, donde se puede de repente emplear una pregunta. Representa, como a ti te gusta, la experiencia vivida, ¿no? O dibuja lo que más te gustó, etc. Entonces, en aquellos niños más grandes, podemos recurrir de repente a narrarles historias, cuentos, historias de manera oral, que nos va a permitir a nosotros trasladar la emoción de los niños de un plano corporal a un plano de pensamiento. Entonces, las historias que les narramos, que les contamos, van a permitir a los niños y niñas identificarse con las situaciones y personajes de los mismos. También van a poder gestionar sus miedos, sus temores, o también van a poder evidenciar sus logros en estos momentos que nosotros estamos planificando. Entonces, la historia narrada, la historia contada, expresada de manera oral, va a posibilitar enriquecer ese imaginario en los niños, ese pensamiento donde ellos van a ir concatenando cada escena,
van a ir imaginando una posible secuencia, así como también en el niño se va a generar ese deseo, esa espera, dado que las historias que les narramos se van a ser contadas por partes. Maestras de nivel inicial, las historias tienen que ser narradas por partes. Y esto tiene una finalidad, porque a los niños se les va a generar a través de esa espera, de repente, el manejo de la tolerancia. Cuando nosotros contamos historias, se les va a recomendar, por ejemplo, narrar la historia de los tres cerditos y realizamos preguntas. Le contamos en un campo muy verde, habían tres cerditos. Pauteamos con un silencio y les decimos, ¿cómo creen que eran los tres cerditos? Esa pregunta va a hacer que el niño aprenda a gestionar la espera. O si les narramos, por ejemplo, la historia de Caperuza Roja, Caperucita Roja. Hacemos una pausa y les decimos, ¿y por qué le habrán denominado Caperucita Roja? ¿Quién será Caperucita Roja? Entonces hacemos un silencio y esta narración, esta expresión oral va a hacer que nuestro niño y niña genere ese espacio de tolerancia, ese espacio de espera. Entonces, conforme es realizada en la práctica de psicomotriz, nuevamente resaltamos al autor que sostiene este enfoque de psicomotricidad, que es Auku Turrier, el que nos dice que cuando nuestros niños y niñas pueden ir desarrollando en sí mismos la capacidad de esperar. Por eso les decía que cuando uno les plantea el título y les dice, hoy recordaremos la historia de los tres cerditos, y tú haces un silencio, una pausa, entonces estos niños van a desarrollar esa capacidad de imaginar una situación probable, posible, que se va a ir desarrollando, generando de repente importantes procesos de pensamiento. Se va a desarrollar en ellos este proceso de imaginación y sobre todo la creatividad se va a poner, como dice, a flor de piel. Generar las pausas es generar en el niño el desarrollo de ese pensamiento creativo, el desarrollo de ese pensamiento para que él pueda razonar, recrear y de repente ponerle una posible escena que ni siquiera el autor lo plantea en el texto leído. Entonces, a su vez nosotros, a los más pequeños, porque también hay realidades donde la maestra del nivel de educación inicial trabaja con las tres edades, de 3, 4 y 5 años. ¿Qué hago? Cuando yo hago un suspenso a los niños de 3 años, les puede aburrir, pero puedo emplear otra estrategia mientras voy trabajando las historias contadas con los niños de 4 y 5 años. Puedo estar empleando de repente con los más pequeños otra estrategia, como por ejemplo, puedo incorporar como tránsito una ronda tranquila que les vaya a permitir acceder a otro momento de una manera más lúdica, más divertida. Algunos niños de 3 años sí les encantan las historias, pero no a todos. Por eso es bueno tener bajo la manga un abanico de estrategias. Entonces, hasta este momento, para hacer transitar nosotros a nuestros niños a la actividad gráfico-plástica o expresión plástica, donde les vamos a pedir que dibujen, que representen lo que más les gustó de este juego motriz. Para que no sea un cambio brusco o abrumador, tenemos que emplear primero la relajación. Es una estrategia. Lo otro también podemos contar de manera oral, expresarle las historias, pero haciéndole pausas para que el niño y la niña pueda ir imaginando, pueda ir creando nuevas historias, nuevas partes, nuevos párrafos, ¿no?
Y para los más pequeños les planteamos acá de repente que podemos incorporar rondas tranquilas. Y a la vez jugando con estas rondas que son acompañadas de canciones infantiles. ¿Para qué? Para que el niño pueda transitar de una manera armónica, agradable y divertida, que a plasmar lo que más le gustó en el juego motriz. Entonces, estimadas maestras del nivel de educación inicial, tenemos que reconocer que existen momentos de expresividad gráfico-plástico. Y aquí se pretende lo siguiente. Ministerio de Educación nos pide que en este momento nuestros estudiantes, niños y niñas, representen gráficamente la acción corporal desarrollada, que también sirva en este momento para tomar distancia de la enorme emoción que ha provocado el juego motriz, que ha vivenciado en su expresividad motriz, conquistando la calma para hacer a otro nivel de expresión, en este caso, pasar o transitar a la expresión gráfico-plástico. Entonces, desarrollar el dominio psicomotriz, también desarrollar su capacidad de relacionarse y su desarrollo mental y afectivo de los niños y niñas. Desarrollar en los niños la coordinación ojo-mano, el óculo manual, como también la percepción espacial, ese equilibrio emocional. ¿Por qué decimos la coordinación ojo-mano? Porque el niño se puede apoyar para su expresión gráfico plástico, de repente puede emplear recursos como crayones, témperas, pinceles, tierras de colores, y va a emplear la pinza, la mano. Entonces, es bueno también en este momento reflexionar y decir, ¿no? ¿Qué cantidad y variedad de material debo ofrecer para que estos niños puedan expresarse de manera gráfico-plástica? Entonces, no se trata solo de brindarle plumones y colores, sino de brindarle variados materiales. Entonces, también en este espacio de expresividad gráfica, los estudiantes, los niños y niñas van a fomentar su creatividad por medio de la imaginación. Van a desarrollar su capacidad de escucha y esa expresividad verbal, porque al fin tienen que contar, tienen que comentar qué es lo que han plasmado en su expresividad gráfico-plástico. Entonces, ellos van empleando la comunicación oral, ¿verdad? Entonces, nosotros en el aula solemos incurrir de repente en un error, cuando les damos muchas consignas que direccionan y que le mutilan la creatividad. A veces en las aulas decimos, a ver, niños y niñas, dibujen lo que más les gustó. O dibuja a ver cómo ha saltado dentro de las argollas. Tú ya le vas direccionando. Pero tenemos que evitar, tenemos que darle libertad y decir, puedes escoger los materiales que desees, puedes representar como a ti te agrada. La parte que más te gustó o lo que te disgustó, eso es decisión tuya. No pedirles todos dibujen sus aros utilizando plumones o los aros hagan empleando témperas, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros a veces les damos estas consignas a los niños y niñas y los relacionamos al desarrollo de sus creaciones, por ejemplo, para que ellos puedan dibujar lo que más les gustó de la actividad motriz y les decimos, dibujen algo que esté relacionado con esta actividad. Recordemos que nuestras niñas y los niños deben ser libres para crear bajo su propia iniciativa y que no debemos emitir juicios, no debemos calificar o poner una valoración en torno a las mismas, ni tampoco emplear gestos de aceptación o gestos de desaprobación o de disgusto. No. Nosotros tenemos que ser maestros con apertura al respeto
de lo que nuestros niños y niñas vayan plasmando en su actividad gráfico-plástico. Si para el niño realizar un punto es la manifestación de su expresividad motriz, tenemos que respetar y tenemos que evitar mover la cabeza como qué bonito o hacer un gesto de sorpresa que esto nomás hiciste. No, la expresividad motriz no tiene que a nosotros hacernos emitir juicios de valor, ni evocar ni gestos, ni comentarios de aprobación, ni tampoco de desaprobación. Entonces, eso tengamos en cuenta nosotros como mediadores del aprendizaje. ¿Qué debemos fomentar entonces, maestros? Debemos fomentar ese proceso de la verbalización, pedir a los niños que nos cuenten, que nos narren, apoyados en que en esa hoja, en esa cartulina, donde ellos han representado su expresividad o su expresión artística, por ejemplo, ¿no? Todo lo que han hecho, cómo ha quedado plasmado en ese papel o cartulina. Tenemos que decirle, por favor, ¿me podrías contar? O yo sé que tú me tienes que contar una historia maravillosa, te escucho. Ahora, si son 30 estudiantes en un aula, lógico que no vamos a forzar la situación donde todos tienen que verbalizar. Tenemos que ser respetuosos de su ritmo, de su estilo y pedirles y decirles a quiénes les gustaría contarnos lo que ha dibujado o lo que ha jugado y esperar que de manera voluntaria ellos levanten su mano, porque siempre hay niños que dicen, hoy día yo cuento, muchas gracias. Entonces, y si por OVE levanta la gran mayoría y decir, bueno, ¿les parece que por hoy solo nos cuentan 3 o 5 niños? Y en la próxima sesión cuentan los otros compañeritos. Y si por ahí dicen, no, queremos contar, respetemos también. Lo importante que esta actividad de la verbalización tenga que fluir con bastante naturalidad, sin forzar y decir, a ver, tú, Teresa, o tú, Rocío, no has hablado. Y tenemos que escuchar a Rocío, aplausos para y Rocío sigue en un silencio, ¿no? Entonces es importante también el respeto cuando el niño hace un silencio, aún así el enfoque comunicativo dice, el niño con su silencio también nos está comunicando algo. Entonces, en el momento de la verbalización de sus producciones o de sus creaciones, está referido a aquel momento donde el niño y la niña va a hablar sobre lo que ha jugado, sobre lo que ha plasmado en ese dibujo o en esa técnica gráfico-plástico. ¿Con qué finalidad? Con el fin de promover mayores niveles de expresión y comunicación en los niños y en las niñas. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Que también las competencias no son exclusivas de un área. Por ejemplo, cuando el niño verbaliza, está desarrollando una competencia denominada se expresa oralmente en su lengua materna, que está, fluyendo de manera simultánea en las sesiones de psicomotricidad denominada se desenvuelve, por ejemplo, a través de movimientos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, gracias a ello, también se está desarrollando la otra competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Entonces, estimada maestra del nivel de educación inicial, la expresión motriz no tiene que quedar en movimientos libres. Tenemos que hacer transitar a través de la relajación. Para ello, debemos garantizar un tránsito natural, agradable, a través de la narración de historias cortas, haciendo pausa para que el niño pueda imaginar. O también podemos hacer juegos como rondas tranquilas, de menor movimiento, acompañando de canciones suaves. También podemos emplear el juego con las plumas en nuestro cuerpo, en el cuerpo de los niños, plumas ya acondicionadas para este proceso, ¿no? Desinfectadas, secas, con un poco de talco de repente,
pasar plumas sobre el rostro, que cada niño elija la manera de cómo tiene que transitar de esa expresividad motriz a la expresión gráfico-plástico. Luego de plasmar, representar su gráfico, tenemos que también hacer transitar a la verbalización, donde los niños y niñas tienen que comunicar lo que han plasmado de manera gráfica, lo que han plasmado la expresividad motriz. Entonces, estas propuestas de actividades psicomotrices pueden ser combinadas con otros espacios y también con otros materiales de acuerdo a la zona donde está ubicada la institución educativa, pudiendo utilizarse en áreas libres y también poder utilizarse otros elementos. Por ejemplo, si me encuentro en una zona rural donde no encuentro condiciones y a mi institución no le han dotado de estos materiales de psicomotricidad, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar los montículos de tierra. ¿Para qué? Para yo, por ejemplo, realizar las actividades motrices. Puedo emplear pequeñas lomas de tierra, puedo emplear arenas, puedo humedecer las arenas, puedo utilizar los troncos caídos de los árboles, de repente unos muros relativamente bajos, muros de adobe, entre otros elementos. Puedo emplear de repente caminos con tierras, con piedras, pero todos estos materiales previamente tienen que estar organizados por los adultos, por las familias, bajo la orientación de la maestra, o sea, de cada una de ustedes, también de los padres de familia. ¿Con qué fin? Con el fin de procurar espacios seguros. Y se imaginan hacer trepar o escalar un muro relativamente mediano de adobe que está a punto de colapsar, podría generar accidentes. Es por eso que nosotros tenemos que ser previsores de la gestión de riesgos que puedan afectar a los niños y niñas. Y nuestra gran tarea, nuestro gran reto es generar y promover estos espacios seguros para que nuestros niños tengan la oportunidad de explorar y de realizar sus juegos motrices. Entonces, la naturaleza se puede convertir en un laboratorio de exploración, pero previa orientación y anticipación de ustedes, maestras de nivel de educación inicial. Y no se trata de decir, bueno, el árbol tiene ramas colgadas. Yo tengo que anticiparme a ver si esas ramas están limpias o es que está, por ejemplo, con nidos de repente de aves o de insectos que puedan generar una picadura a los niños. Tengo que hacer una limpieza del área donde el niño va a realizar su exploración. No vaya a ser que mando al tronco del árbol y por debajo hay miles de avispas, por ejemplo, ¿no? De hormigas que pueda generar daños a nuestras criaturas. O hago subir a la torrecilla de adobes, de muros, hay un nido, por ejemplo, o es la casa de las arañas que pueda generar picadura a nuestros niños. Entonces, ¿con qué me quedo hoy en esta mañana? Que si no cuento con material de psicomotricidad dotados por el Ministerio de Educación, pero puedo desarrollar esa estrategia de utilizar elementos de la naturaleza, pero previamente organizados, limpiados, con el apoyo de las familias bajo mi orientación como mediadora del aprendizaje. Entonces, aquí vamos a plasmar algunas actividades que el Ministerio de Educación nos está promoviendo como modelado para nosotras promover de repente ciertas secuencias psicomotrices. Y en estas secuencias psicomotrices tenemos que apoyarnos de determinados materiales. Entonces, el Ministerio de Educación nos presenta actividades
múltiples actividades que vamos a desdoblar en la sesión 10 también. Hoy día solo vamos a modelar 5 actividades que nos está planteando el Ministerio de Educación y en la sesión 10 vamos a continuar. Entonces, aquí por favor, mucha atención porque el Ministerio nos está facilitando nuestra labor docente. En esta secuencia de psicomotriz, por ejemplo, como su nombre dice, secuencia, va empezando por un antes, continúa por un desarrollo y va culminando con un cierre. En la secuencia psicomotriz tenemos aquí 3, un antes, el momento del desarrollo, como también el momento del cierre. Entonces, en el antes, como yo soy mediadora previsora de aprendizajes, mediadora de generar condiciones favorables, ¿qué hago? Programo, planifico el juego sensorio-motriz, planifico el uso y manejo del espacio, planifico también y preparo los materiales para el desarrollo de la sesión. Como su nombre dice, es un antes. Tengo que prever todo mi planificación y preparo los materiales para el desarrollo de la sesión. Luego de planificar, programar, llega el desarrollo, que es el juego propiamente dicho, que tiene su proceso. Si nos vamos dando cuenta, empieza por el saludo, continúa por la expresividad motriz, luego viene la relajación o la narración de una historia oral, el empleo de una ronda o de una canción, y luego va cerrando con la expresión gráfico-plástico y finalmente viene el cierre propiamente dicho. Entonces, en el antes dijimos que planificamos, programamos las posibles actividades motrices y elegimos los materiales a ser utilizados en este momento. En el desarrollo decimos que iniciamos con un saludo, con un canto, y para ello podemos emplear petates, alfombras, bancas, de repente cojines, etc. ¿De qué va a depender? De cómo tú organices tu sala de psicomotricidad o el patio o el área externa de tu institución educativa. En el momento de la expresividad motriz, podemos emplear, en este caso, Ministerio de Educación nos dice, puedes emplear el dispositivo para trepar y saltar. ¿Recuerdan que podíamos combinar con otros materiales? En este caso nos dice que podríamos combinar con colchonetas, con módulos, telas, etcétera, etcétera. Inclusive nos dice que podríamos emplear, ¿no?, títeres, etcétera, etcétera. Vuelvo a decir, es una propuesta de actividad que nos hace el Ministerio, pero la gran pregunta es, ¿qué hago si yo no cuento con este módulo? Y en la sesión anterior decíamos que podríamos replicar materiales semejantes a estas escaleras, a la casita. Podríamos elaborar colchonetas de repente empleando telas grandes, colchas o edredones que están en desuso. Podríamos rellenar con chalas, con ropas usadas, etcétera, etcétera. Esto va a depender mucho de cómo tú puedas gestionar para la réplica de los materiales que dotó Ministerio de Educación. Luego de hacer explorar, vivenciar, de generar sus juegos motrices a exploración libre y propuesta de movimientos libres de nuestros niños y niñas, va a venir el momento de la relajación, donde tú también puedas emplear, nos dice, historias orales o narradas. Emplear rondas, como también puedes emplear canciones, pero empleando otro material, las telas. Que ellos sigan de repente empleando movimientos suaves o jugar en rondas también con movimientos relajantes, etcétera, etcétera. Luego transitamos a la expresión gráfico-plástica, donde tenemos que propiciar a nuestros niños y niñas los papeles. Aquí es sugerente en A4
Podemos también propiciarles lápices de colores, crayones, plumones, témperas. Podemos emplear también bloques de maderas de construcción, plastilina, para que ellos representen. Entonces, no confundamos que la expresión gráfico-plástico solamente es el dibujo o exclusivamente es el dibujo. Hay que propiciarle diversidad de materiales para que el niño tenga y la niña tenga oportunidad de plasmar lo vivenciado en esta expresividad motriz. Y cerramos esta actividad número 1, de repente sentados en petates o bancas, donde el niño tenga que verbalizar, comunicar de manera oral, ¿cierto? Entonces, muy interesante esta actividad número 1. El Ministerio de Educación nos va facilitando en nuestro quehacer educativo. Entonces, aquí vamos a tener una breve descripción de la actividad número 1. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahí conversaremos con nuestros niños y niñas sobre la actividad que vamos a desarrollar y también les vamos a proponer el material para una exploración más amplia de movimientos. No se trata de un circuito rígido propuesto y pedido por la maestra, sino más de lo contrario. Sabemos que el enfoque es brindarle libertad para que ellos exploren el material y ellos propongan sus propios movimientos. Nosotros debemos darle material para una exploración amplia de movimientos. No se trata de direccionar, ¿no? Se trata de que ellos promuevan su movimiento libre según sus iniciativas de los niños y de las niñas. Así ellos podrán promover de manera autónoma la exploración del material de este dispositivo, de esta escalinata, por ejemplo, para que puedan trepar, para que puedan saltar de una manera continua, cayendo de repente a la colchoneta, mientras otros niños en paralelo puedan construir sus módulos con sus casitas y puedan jugar con las telas. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Quien propone los movimientos aquí son los niños de acuerdo a sus iniciativas y simultáneamente otros pueden ir trepando, otros pueden ir saltando en la colchoneta, cayendo en la colchoneta y otros pueden ir construyendo sus casitas para jugar con las telas. ¿Qué es recomendable aquí durante el momento? Es recomendable acompañarlos de una manera cercana, cálida y comentar con ellos sus juegos, ¿de acuerdo? Cuando ellos nos van comentando. No se trata de hacerles un alto, a ver, Juanito, Rocío, ¿qué estás jugando? Dime, cuéntame. No, solo hay que brindarle un acompañamiento cálido y cercano y comentar con ellos sobre sus juegos de acuerdo a los que ellos van comentando. Si ellos no comentan y están jugando, también seamos respetuosos. Muchos niños gustan mucho, por ejemplo, de pedir al mediador, maestra, profesora, ¿me vas mirando mientras yo juego? Entonces, oh, mira, profesora, voy a dar un salto muy alto, alto, alto. Entonces, tú tienes que atender a esa necesidad y acompañarle con una mirada, con una ligera sonrisa y de ser atendida esa necesidad de no sentirse solo. Ojo que te está, entre comillas, demostrando un gran desafío, un gran reto para el niño, aunque para nosotros no sea tan desafiante, ¿no? Pero por respeto a sus perspectivas tenemos que acompañarlos en estos grandes retos motrices que resulta para ellos como desafiantes. En esta expresividad gráfico-plástica que puedan proponer los niños y las niñas con materiales diversos gráficos que tienen que ser variados, tienen que ser ellos los que tienen que elegir para representar. Un niño puede decir, yo quiero pintar o dibujar con témperas. Se tiene que respetar. Y otro niño puede decir, no, yo quiero con plumones. Y otro, no, yo con témperas. Se tiene que respetar. No tenemos que uniformizar sus representaciones gráficas, no.
porque cada quien tiene que realizar según su propia iniciativa. Entonces, va a resultar sumamente importante el momento de la verbalización, como ya sabemos, la verbalización de sus producciones y sus creaciones según las recomendaciones sugeridas anteriormente. El niño tiene que expresar y no esperemos un hilo temático así con tanta coherencia a inicio. Pautaré algunas situaciones, algunas expresiones básicas. Poco a poco irán entrando en seguridad y en confianza y empezarán a narrar tal cual es la situación. Mantengamos la calma, tengamos apertura a escuchar a los niños de acuerdo a su evolución también oral. Y aquí Ministerio de Educación nos plantea una segunda actividad con su secuencia psicomotriz. Por ejemplo, en el antes, nuevamente, en el antes se van a repetir todas las actividades referidas a la programación o planificación y a la previsión de materiales para el desarrollo de la sesión. La diferencia va a estar en el desarrollo, en la diversidad de materiales, como también en la expresividad motriz y en la relajación vuelve a usar los materiales como telas y en la expresión gráfico-plástica también te dice que le brindes mayor variedad de materiales. Por ejemplo, aquí en el desarrollo vamos empleando petates o banca, ya sabemos para qué, para consensuar, para saludarnos, para presentar los materiales, para que ellos puedan explorar, etcétera, ¿no? Entonces, vamos al análisis de la actividad número 2, que aquí nos está pidiendo, por ejemplo, seguir empleando dispositivos para trepar, saltar, colchonetas, módulos, emplear telas. Aquí ya vamos incorporando pelotas, bateas o palanganas. Las palanganas son como bateas mucho más grandes, mucho más planas, que también ha dotado el Ministerio de Educación. Entonces, en esta actividad número 2 va a existir una breve conversación también con los niños, las niñas, sobre la actividad que va desarrollando y así le vamos a proponer materiales para que ellos hagan una exploración amplia de movimientos y aquí vamos incorporando pelotas, recipientes variados para promover sus juegos de llenado y de vaciado. Del trasvasado. Trasvasado es pasar un vaso, de repente un elemento, un líquido de un vaso a otro vaso, ¿no? Así como que lancen y contengan también estas pelotas y que se fomenten diversas sesiones, resultando ideal este proceso de adaptación, como promover una mejor canalización de la impulsividad motriz. Recordemos que la impulsividad no es un problema, no es una enfermedad, sino es una reacción, una acción que se evidencia frente a una acción de temor del niño, de inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí te vamos recomendando, nos dice el Ministerio de Educación, emplear este momento para acompañarlos de una manera cercana, cálida, atenta y poder comentar con ellos sobre sus juegos cuando ellos nos van comentando frente a sus iniciativas respecto a su exploración y juego libre con el material. Nuevamente nos pide el Ministerio de Educación acompañar de manera atenta e ir comentando cuando ellos nos van comentando. No nos está pidiendo interrumpir su exploración para nosotros realizarles preguntas. No, no es así. Entonces, también promover esa expresión gráfico-plástica con materiales gráficos diversos para que ellos puedan elegir con qué representar. Rompamos ese esquema donde nosotros tenemos que direccionar y decir, todos y cada uno de nosotros tenemos que usar plumones. No es así. Son los niños los que tienen que elegir los materiales con que representar. Pues finalmente tenemos que promover ese espacio donde nuestros niños y niñas tengan que verbalizar sobre sus producciones o también poder cantar según las recomendaciones sugeridas anteriormente, ¿no? Y así el Ministerio de Educación también nos va mostrando una propuesta con la actividad número 3, que es la misma secuencia psicomotriz, un antes, un desarrollo y un cierre.
Ya sabemos que hace un antes, se planifica, se programa, se prepara materiales para el desarrollo de la sesión y en el desarrollo pues tenemos el saludo, la expresividad motriz, relajación, cuento de historias, un canto de la ronda, etcétera, etcétera, y se aterriza en expresión gráfico-plástica. Entonces, aquí nos sugiere emplear, por ejemplo, otros materiales, el dispositivo para trepar, saltar, usar la colchoneta, los módulos de tela. Se recuerdan que habían telas con estampados que simulaban las cebras, el tigre, etcétera. También podemos incorporar a todos ellos bebés y muñecos. Podemos emplear juguetes, muñecos, peluches. ¿Esto de qué va a depender? De nuestro contexto. Esto también va a depender de la cantidad de materiales con que podamos tener. ¿Qué puede suceder si mi institución no tiene bebés así de material estructurado de fábrica? Puedo elaborar de material no estructurado. Por ejemplo, si tenemos ropones de los bebés de nuestros propios niños, podemos hacer muñecos, coser con telas y vestirlos con esos ropones, ¿no? O podemos elaborar muñecos también con la técnica del maché. ¿Eso de qué va a depender? De la creatividad, de la gestión del mediador o profesora del nivel inicial. Y aquí también para la relajación nos pide el ministerio poder emplear telas. Pero ¿qué pasa si no tengo telas? Puedo emplear plumas de aves que ya están desinfectadas, acondicionadas. Entonces, igual, para su expresión gráfica te dice que utilicen diversos materiales para que ellos puedan emplear. Incluso nos propone maderitas de construcción, etcétera, etcétera. Y aquí una breve descripción de la actividad. Podemos conversar con nuestros niños y niñas sobre la actividad que desarrollamos. Tenemos que conversar, nos dice, ¿no? Por ejemplo, hemos introducido en esta actividad a los bebés o muñecos con el fin de que de satisfacer sus necesidades relacionadas al juego simbólico. Entonces, cuando hablamos de juego simbólico, ellos van asumiendo un determinado rol. Pueda que el niño sea el papá y agarre el muñeco y diga, chus, chus, yo te voy a hacer jugar, hijito, hacer subir, hacer bajar. El niño entonces se apoya de este muñeco para realizar sus juegos simbólicos. Aquí nos dice el Ministerio de Educación, te recomendamos siempre acompañarlos de manera cercana, cálida y comentamos con ellos sus juegos de acuerdo a los que van comentando. Ojo, acá hay una expresión que debemos tener presente. Comentamos con ellos sobre sus juegos de acuerdo a los que nos van comentando. No nos pide el ministerio interrumpir sus juegos para nosotros realizarles preguntas, no. Nosotros los acompañamos con miradas atentas, cercanas, y cuando los niños nos invitan de repente a jugar con ellos y dicen, mira, profesora, yo sé subir, o profesora, mi bebé está subiendo, escalando, entonces tú también puedes ahí comentar con sus juegos, pero cuando ellos te lo solicitan. Entonces, modo igual, en la expresión gráfico-plástica, les podemos proponer a nuestros niños y niñas diversos materiales para que ellos puedan elegir. Ellos tienen que elegir, nosotros no tenemos que decir, hoy todos van a realizar su representación empleando, por ejemplo, crayones. No, este esquema ya lo tenemos que erradicar. Entonces, resulta sumamente importante la verbalización sobre sus producciones y si nos damos cuenta, todas las actividades que el Ministerio de Educación nos propone termina dando o brindando oportunidad para que el niño y la niña nos cuente sobre su juego motriz, sobre su producción gráfico-plástico o sobre la creación también que hizo. Y nosotros tenemos que pautearnos sobre las orientaciones que ya lo dimos anteriormente. Modo igual nos presenta la actividad número 4, que es la misma secuencia psicomotriz, pero aquí ya va aumentando mucho más materiales. Recuerdan que la actividad 1 era con dispositivos para trepar, saltar.
empleando colchonetas. Luego en la actividad 2 ya empleo telas. En la actividad 4 ya se va empleando bebés, muñecos. También en esta actividad 4 ya va incorporando los títeres de mano, la casita y las palicintas. O sea, ¿qué nos pide el ministerio? En realidad, desde la actividad 1 hasta sucesivamente que se va a desarrollar muchas actividades, nos pide ir incorporando poco a poco diversos materiales. Y para la relajación nos quedamos con las telas. Igual para la expresión empleamos diversos materiales y para el cierre un petate, una alfombra, una banca. ¿Cómo describimos la actividad número 4? Aquí tenemos que conversar con los niños y niñas sobre la actividad que vamos a desarrollar. Luego vamos a seguir las orientaciones y seguiremos introduciendo, por ejemplo, en esta actividad los títeres de mano para enriquecer aún más todas las posibilidades del juego simbólico. Va a resultar interesante proponer a los niños realizar sus casas, sus cuevas para los títeres, las camas para los bebés, las casas para los muñecos, las telas nos pueden servir de colchonetas, por ejemplo, emplear mantas para envolverlos, convertir en un módulo un hospital, disfrazarse, vivenciar los personajes, por ejemplo, de fantasías, etcétera. Para nosotras como mediadoras, va a ser recomendable durante este momento acompañarlos de manera cercana y comentar con ellos sus juegos de acuerdo a los que van comentando de manera cercana, efectiva y empática. Entonces, en la expresión gráfico-plástico podemos proponer a nuestros niños materiales gráficos variados para que ellos puedan elegir. Eso queda claro, por favor, estimadas maestras de nivel inicial. Y recordemos que tenemos que cerrar este momento dando oportunidad a los niños la verbalización de sus producciones y creaciones según las recomendaciones sugeridas. Y culminamos con la propuesta del Ministerio de Educación planteando la actividad número 5, donde se visualiza la misma secuencia psicomotriz. A ver, pedimos por favor silenciar el micrófono. Muchísimas gracias. Se está filtrando el sonido, muy amable. Y culminamos con la actividad número 5. Aquí en esta actividad número 5, aquí nos está planteando Ministerio de Educación utilizar el dispositivo para trepar, para saltar, también emplear la colchoneta y el módulo de telas. Miren, si nosotros visualizamos Ministerio de Educación, ya nos está dando prácticamente la actividad desarrollada. Pero el reto nuestro es realizar esta breve descripción de la actividad. Para ello tendremos que fomentar ese diálogo donde conversaremos con nuestros niños y niñas sobre la actividad que desarrollaremos y continuamos proponiendo material para una exploración más amplia de los movimientos. Propondremos a nuestros niños y niñas diversas torres conformadas por los módulos de psicomotricidad con el fin de que puedan ser derrumbados y reconstruidos de una manera sucesiva. A su vez, con los módulos cercanos a las colchonetas, se pueden armar interesantes circuitos libres con el fin de que nuestros niños y niñas puedan trepar en ellos y probar diferentes alturas, posturas y posiciones. Los circuitos deben y pueden ser propuestos, armados y desarmados por los mismos niños y niñas. Y también podemos proponer algunos circuitos alternativos. Es recomendable entonces, hermanas maestras, hermanos maestros de nivel de educación inicial, acompañar en toda situación de juego donde nuestros niños están explorando los materiales, pero de una manera cercana, de una manera cálida y atenta, y también comentar cuando ellos están jugando, siempre y cuando ellos nos solicitan dialogar.
Nosotros tenemos que evitar las interrupciones en sus actividades motrices para de repente nosotras más. De lo contrario, tenemos ese reto, ese rol de proponer algunos circuitos alternativos. Podemos proponer, te dice proponer, más no te dice debes interrumpir y hacer que el niño te obedezca, ¿no? Entendamos bien lo que nos exhorta el ministerio. Podemos proponer algunos circuitos alternativos, algunos, pero quien tiene que proponer mayor circuito tiene que ser nuestros niños y niñas. Y finalmente, es recomendable, como en todas las actividades, acompañarlos de manera cercana, comentarles con ellos sobre sus juegos de acuerdo a los que nos van comentando de manera cercana, afectiva y empática. Entonces, en el momento de la expresión gráfico-plástica, podemos proponerles el uso de material gráfico variado para que ellos puedan elegir con qué representar. Entonces, finalmente cerramos esta sesión número 9 de psicomotricidad, resaltando que es sumamente importante la verbalización de sus producciones y las creaciones según las recomendaciones sugeridas anteriormente por el Ministerio de Educación. Cerramos nuestra 9ª sesión del módulo de psicomotricidad expresándole los agradecimientos sinceros a cada uno de ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo sábado. Buen día.